Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Comenzamos con el primer grupo, combinaciones del oxígeno con metales y no metales. En todas estas combinaciones el oxígeno va a utilizar su número de oxidación -2 y siempre lo vamos a colocar en el segundo lugar de la fórmula. Para nombrar este tipo de compuestos vamos a seguir las recomendaciones que estableció la UPAC en el 2005. Vamos a utilizar nomenclatura de composición o estequiométrica. Podemos usar los dos tipos, la sistemática 1 en la cual utilizaremos prefijos multiplicadores y aquí será importante tener en cuenta estos datos. 1. Usamos la palabra óxido para referirnos al oxígeno indicando que está usando el número de oxidación -2 y lo acompañaremos con prefijos tipo mono, ti, tri, tetra, penta, hexa según el número de oxígenos que haya. A continuación pondremos la proporción del segundo elemento y como actúa con número de oxidación positivo no tendremos nada más que decir su nombre. Así tenemos aquí el primer ejemplo. Fijaros, tenemos una molécula que tiene 2 átomos de nitrógeno y 5 átomos de oxígeno. Como hemos dicho, el oxígeno al actuar con número de oxidación -2 se llamará óxido. Como tenemos 5 oxígenos será pentóxido. ¿De quién? De nitrógeno. ¿Cuántos tenemos? 2. Pues entonces diremos que será el pentóxido de dinitrógeno. Esta nomenclatura sistemática 1 es muy típica o más usual cuando nosotros tenemos combinaciones del oxígeno con no metales desde el grupo 16, ¿vale? Hasta el grupo 14. Siempre normalmente será lo más normal ver la nomenclatura con prefijos multiplicadores. También es algo importante tener en cuenta que el uso del prefijo mono no va a ser siempre necesario, solo lo utilizaremos para enfatizar y para diferenciar entre dos compuestos que tengan similitudes. Por ejemplo, cuando nosotros decimos monóxido de carbono o bien dióxido de carbono. Queremos establecer la gran diferencia que hay. Cuando no, no será necesario. Por ejemplo, no vamos a decir nunca monóxido de monohierro. Así diríamos nosotros óxido de hierro y no tendría más repercusión. También podemos usar en las combinaciones del oxígeno con metales y no metales la nomenclatura sistemática 2. En este caso lo que haremos es usar otra vez la palabra genérica óxido para referirnos al oxígeno con número de oxidación -2 y seguida del nombre del elemento indicando el estado de oxidación con el que actúa en números romanos. Pero ojo, y aquí viene la parte importante, solo estableceremos el número de oxidación del metal si posee más de 1. Si el elemento tiene solo un estado de oxidación, nunca lo deberemos indicar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, a la molécula de pentóxido de nitrógeno, nosotros también podemos llamarla, según la nomenclatura sistemática 2, como óxido de nitrógeno 5, indicando con números romanos que el nitrógeno, que podía tener números de oxidación +1, +2, +3, +4 y +5, está usando en concreto el número de oxidación 5. Sin embargo, esto nunca lo haríamos con un elemento como va a ser ahora. La combinación de óxido con aluminio, recordando que el aluminio solo tenía número de oxidación +3, daría lugar a que tendríamos el compuesto que se llamaría óxido de aluminio. Si ponemos óxido de aluminio 3, estará mal y se tachará. Fijaros que nosotros podemos ver aquí algunos ejemplos en los cuales se va señalando qué nomenclatura es la más habitual para ellos. Por ejemplo, en el primero una combinación de bario con oxígeno, siempre tenemos que tener en cuenta primero cuáles son los números de oxidación, teniendo en cuenta que el bario solo tiene un número de oxidación. Este compuesto sería el monóxido de bario. Como no hay ambigüedad, lo mejor sería llamarlo óxido de bario según la nomenclatura sistemática 1 y según la nomenclatura sistemática 2 también sería óxido de bario puesto que el bario solo tiene un número de oxidación. De igual manera procederíamos también con la combinación del oxígeno con el sodio. Nosotros podríamos decir que es el monóxido de disodio o más fácilmente el óxido de disodio. ¿Qué ocurre? Que hay un nombre más fácil cuando usamos los metales. Con los metales es mejor utilizar la nomenclatura sistemática 2. Así tendríamos que sería el óxido de sodio, sin más que poner.
¿Por qué solo óxido de sodio? Porque el sodio solo tiene un número de oxidación, el +1. A continuación, la combinación entre el aluminio y el oxígeno. Colocamos los números de oxidación y sería el trióxido de dialuminio, o más fácilmente por tratarse de un metal, el óxido de aluminio. Llegamos a también otra combinación entre el oxígeno y el cobalto. Aquí tenemos que parar un poquito. El cobalto es un elemento con dos números de oxidación, el +2 y el +3. Nosotros podríamos llamar a este compuesto monóxido de cobalto. Como no hay ambigüedad, podríamos llamarle óxido de cobalto simplemente, pero según la nomenclatura sistemática 2, nosotros usaremos el nombre de óxido de cobalto 2, que es el que no va a generar ningún tipo de ambigüedad con él. Fijaros que es más útil utilizar la nomenclatura sistemática 2 con metales, mientras que es más adecuado usar la nomenclatura sistemática 1 con no metales. A continuación, la combinación con el cobre, que tiene también dos valencias, +1 y +2. Identificamos la valencia, su nombre más común, óxido de cobre 1. Combinación con el plomo, fijando que el plomo tenía números de oxidación +2 +4, sería dióxido de plomo o bien óxido de plomo 4. Combinación con el hierro, sería el trióxido de hierro o bien el óxido de hierro 3. Llegamos a una combinación oxígeno más no metal, pues para este caso sería mucho mejor decir dióxido de carbono que óxido de carbono 4. Igual en el último ejemplo, combinación del oxígeno con el azufre. Es más fácil decir trióxido de azufre que usar la nomenclatura sistemática 2. Óxido de azufre 6. Ojo, cualquiera de ellas estaría bien dicha, ¿vale? Y sería aceptada en cualquiera de las pruebas que tuviéramos. Venga, nos vemos en el siguiente grupo. ¡Hasta luego!